¿sí? Porque nos vamos a preguntar, ¿qué es la didáctica a la práctica? Y esto tiene un correlato de que desde el primer año, cuando debieron trabajar sobre la formación docente, sobre el perfil de la formación docente, no se hizo en el campo de la práctica, cosa que nos llevó un tiempo de discutir con los compañeros de ustedes de cuarto año, porque nosotros hicimos varios encuentros previos a que ustedes pudieran observar en vivo y en directo el momento de la socialización, viene a ser, ahí viene Jessica, vamos a verla, ahí está en el celular, de la socialización que se hizo y que era esta integración que es la integración final, ¿sí? Que debió estar presente en cada una de las prácticas, en la 1, en la 2, en la 3 y obviamente en la 4. La modalidad que nosotros trabajamos de hace un par de años difiere y trabaja en instalar capacidades en los alumnos de tercer año, básicamente que tienen que ver con el ordenamiento al aula, ¿sí? Al dispositivo de aula, y con lo que tiene que ver con un trabajo codisciplinado, transdisciplinario, multidisciplinar, para trabajar algo que se llama aprendizajes integrados, que está dentro de esta concepción de las competencias y todo esto que hemos trabajado durante todo este año. Pero hay algo particularmente que sobresale, es una nota sobresaliente y no obviamente que mi apreciación es inconsistente. ¿En qué relación? Aunque cada año que ha pasado desde que yo tengo tercer año, que ya van como 3 o 4 años que yo tengo tercero, 2 o 3 que tenemos cuarto año, porque esta es la corte que primero estuvo en Los Varelas y luego bajó a la central, ¿sí? Esta es la comisión que se trasladó de Los Varelas a la Casa Central. Siempre tienen el mismo problema al momento de llegar a tercer año, porque para ustedes es novedad que yo trabaje con ustedes la metodología con la que trabaja el campo de la práctica para producir conocimiento, que es la metodología que ustedes mencionan. Apenas comienza el Power de cualquiera de ustedes o el Prezi de cualquiera de ustedes, aparece todo lo que es investigación, ¿sí? Que es lo primero que nosotros vimos, porque es lo primero que yo les acerco a ustedes. En ningún momento de parte de ustedes yo he recibido, no profesora, nosotros ya la hemos trabajado y hemos avanzado de la cualitativa y dentro de la cualitativa, dentro de las biografías escolares, y estamos avanzados al punto tal que nosotros estaríamos ya en condiciones de trabajar lo que está reservado a tercer año en relación a lo que es el perfil dentro de lo que es el desempeño del rol docente en el aula. En ningún momento existe por ustedes, no es un grupo en especial, sino todos los que yo tuve en tercero y los que se agregan en cuarto, que vienen de otras instituciones, no existe este comentario, ¿sí? No existe esta propuesta de parte del alumnado, sino que es la primera vez que lo miran, que para qué sirve, que es para poder ayudarlos a contar a ustedes esta trayectoria y a organizar prácticas que ya tienen ustedes en relación al perfil del rol docente, y de repente vos te encuentras con que trabajás todo lo que tiene que ver con metodología para poder trabajar con ustedes lo que debió estar desde el primer año, debió aparecer para ustedes en primer año, y sumado a esto, lo que está reservado a tercero, y en el caso de cuarto, lo que está reservado a cuarto año. Más aún todavía cuando no está trabajado en el sentido de deconstruir en el perfil del rol docente del profesor de historia ciertas prácticas que se dan en las aulas y que ustedes las tienen y que en algún momento van a aparecer cuando estén en el dispositivo clase dentro de lo que es la institucionalización, ¿sí? Y no aparece y nosotros la hemos trabajado. No aparece otra cuestión particularmente y que confluye y hace crisis en tercero. El hecho de que ustedes tienen en la didáctica de las ciencias sociales, didáctica general, didáctica de las ciencias sociales, y luego aparece en tercer año, a la par del campo de la práctica, didáctica de la historia. Si hubiera una reflexión desde primer año
con relación al rol docente y al desempeño de la profesión docente, no creo, más allá de que puedan tener la intención de adelantar, resolver, ¿sí?, el tema del campo de la práctica, no aparece en ustedes la inquietud y no aparece la reflexión en relación a que no puedo cursar el campo de la práctica si no tengo didáctica de la historia cursando al mismo momento, y el hecho de que yo no la pueda cursar, ¿qué implica? Que dentro del campo de la formación específica disciplinar de ustedes hay cosas no resueltas. Y esas cosas no resueltas son contenidos, nada más y nada menos que hacen a la formación específica de ustedes para llevarlos al campo de la práctica. Esto es, en resumidas cuentas, no han cobrado conciencia de primero a tercero, ¿sí?, para insistir en hacer el campo de la práctica 3, y esto no es un reproche, sino que es una reflexión. ¿Qué voy a hacer en el campo de la práctica 3 si yo no voy a enseñar? ¿Y cómo voy a enseñar aquello que yo no tengo asumido, acreditado? Por eso insisten de repente y aparecen en el campo de la práctica 3. Yo ya dejé de hacer este tipo de observaciones a la señora académica, a la señora que lleva la didáctica, que es la compañera de práctica inseparable porque es la de didáctica de la historia. Y a esto viene la reflexión de Jessica. Y de nuevo, ¿qué es la didáctica al campo de la práctica? Si pudieran responder esa pregunta, no hubieran estado en el mes de mayo o en el mes de abril, marzo, mediados de marzo, ingresando al campo de la práctica, ni hubiera yo completado lo que es la formación de la didáctica de la historia, ¿sí? Porque a ustedes les falta el andamiaje, que es teórico, que son los contenidos que se enseñan en la escuela secundaria, y les falta nada más y nada menos aquello por lo cual se vehiculiza, porque vamos a decir que ya pasamos de la didáctica general, que es una función propedéutica, de las ciencias sociales, que es una aproximación a una región del conocimiento, y ella es multidisciplinar, venimos pura y exclusivamente al campo de la historia, y a los debates dentro del campo de la didáctica de la historia como disciplina, como cuerpo disciplinar, y con una forma de organizar los conocimientos para ser llevados al aula. Nada más y nada menos. Y este es un problema, esto que yo les acabo de hacer un recorrido, un barrido desde primero a tercero, es un problema y va a aparecer en cuarto. Porque si no se trabajó deconstruyendo ciertas prácticas en ustedes para la enseñanza de la historia, porque eso es lo fundamental, que puedan deconstruir, porque ustedes tienen 7 años de primaria, en el mejor de los casos, que capaz que son de las escuelas de 6 años, no lo sé, 7 años de escuela primaria con ciencias sociales. Y tienen 5 o 6 de escuela secundaria con historia. ¿Saben enseñar historia? Sin lugar a dudas, saben enseñar historia. Que es algo que yo les puse más o menos en el mes de junio o julio, antes de que nos despidiéramos y nos fuéramos de vacaciones, y luego yo lo retomé, ¿se lo recuerdan? Cuando les puse para que pudieran reflexionar y comenzaran a escribir. Escritura que no tiren, por favor, guarden, hagan un fichero dentro de sus máquinas o en la nube, donde quieran, pero guarden, porque si nada hace pensar lo distinto, yo voy a ser su profesora de cuarto, y ya tienen escrito, y ya está avanzado, y sobre eso vamos a comenzar a pensar, porque ¿qué hace el generalista de cuarto año? Esto mismo que yo hice con los compañeros, obvio. Les decía, nosotros trabajamos en varios ensayos previos, ensayos se pueden llamar, sino discusiones previas, para poder organizar la exposición de la defensa de la residencia, que así ha tomado esta vez el carácter de una defensa de una residencia,
que es contarla, nada más y nada menos, y poder expresarte con relación a todo el recorrido que tienen los 4 años, volvió al mismo planteamiento. Volvemos a los mismos planteamientos, más allá de los planteamientos que pueda tener el dispositivo escolar y la experiencia que han tenido y los planteamientos propios de la virtualidad, porque la virtualidad tiene características muy específicas, muy especiales. Este tipo de organización de la virtualidad. Virtualidad podemos hablar desde el momento en que tenés un aula, ¿sí? Desde el momento en que alguien se comienza a comunicar contigo en forma remota y utiliza tecnologías de la información y la comunicación para llegar a ti, ¿sí? Excepto cuando yo uso cartillas, como lo usó el propio Estado, estamos dentro de lo que implica esta virtualización. Habrá quienes hacen distinción entre lo que es la educación virtual, la virtualización total del currículum, lo que es simplemente con la conexión en línea, el aprendizaje en línea, y podrán hacer más y más distinciones cada vez más, más difusos, pero siempre va a remitir más o menos al mismo tipo de práctica, ¿está? Entonces, acá tienen, o acá llegamos a este momento de organización de los saberes y de las prácticas para que ustedes lo puedan acreditar con esta incógnita. Por eso les digo, si Luis, Constanza, Agustina y Jessica Rodríguez han trabajado conmigo y básicamente con un texto en particular con relación a la didáctica, están en condiciones de rendirla libre. Porque esa es la condición que necesita la de cuarto, ¿sí? Nada más y nada menos que tendrán que cumplir con algún tipo de requisito para rendirla libre que tenga que ver con propuestas de enseñanza. Creo que hasta ahí llega, porque al ser complementaria de tercero, las propuestas de enseñanza terminan apareciendo en el campo de la práctica. Es decir, es todo un entramado. Si pueden darse cuenta, el diseño curricular de la carrera de formación docente de un profesor de historia, como de cualquier otra área, es un entramado. Todo está en una relación lógica, horizontal y vertical, ¿está? Para darle una organicidad. Ahora, es una problemática que aparece en el alumno de la cual no tenga responsabilidad la institución. Yo ahí me voy a abstener. No voy a hacer ningún tipo no voy a abrir juicio, porque esto, ustedes llegan a tercero conmigo en estas condiciones y en estas circunstancias. Bien, dicho esto, si quieren preguntar alguna cosa antes de que comencemos con el diálogo por parte de ustedes y yo termine, ya dejé de exponer. ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Están listos? Bien, Luis, por favor, compartí tu Power. Bien. A ver si me puede guiar, profesora, porque tengo que ir a los 3 puntos donde dice opciones. Sí. Sí, tenés en la margen y ahí tenés compartir, ¿podés verlo? Sí, a ver, tengo los 3 puntitos y ahí voy. Debes tener al lado una flechita hacia arriba. Presentar ahora. Exactamente. Bien. Ahí me sale toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Claro, si vos querés compartirlo, ¿está en tu escritorio? El Power, sí, en mi escritorio. Bien, entonces él te va a guiar. Lo desplegas y vas. Porque si no tiene que estar puesto en el escritorio. Entonces vas a una ventana y vas a presentar y lo tenés que tener abierto. Bien, perfecto. ¿Allí pueden visualizarlo? No, aún todavía no. Ahí va. Ahí vamos. Ahí sí.
Bien, ¿listo? Sí, ahí estamos. Bueno, Profe, a voy mí no a me ir. aparece. Si estás en Yo el tampoco celular, veo. buscando dónde está Luis. Sí, estoy en el chat de Luis, pero no me aparece que ¿No te compartir. aparece? ¿El resto lo puede ver? No, a mí no, profe, no aparece. Mm, A mí sí me aparece. sí, sí. Es Sí. que debe estar un poco más abajo de él o un poco más arriba, fíjate. Depende de dónde está ubicado en el celular. Todo un tema, la tecnología. Ah, pero no van a morir en este siglo, Luis. No hay que, no hay que No, pues, preocuparse. tal cual. Ahí yo le estoy, 5 de la física 3 dice, Bri, tenés que, hay como, te sale como una fichita ahí arriba de Luis, apretá y te sale. ¿Ya pudieron verse? Yo ya. No, yo no, Bueno, profe, todavía no. bueno, esperamos Al un lado donde segundo. está Luis, Sí, tenés como un pinche, aprieta ese pinche en la esquina de sí, la pantalla, ese y ahí te sí. sale. Así es yo. Ahí está. Gracias. Bueno. ¿Están ya? Sí, profe. Bueno, ¿podemos comenzar ya? Sí. Bueno, ¿Listo para comenzar? bueno, comencemos entonces. Bien. A continuación, vamos a ver una serie de diapositivas que tiene como fin mostrar los diferentes temas que se han abordado durante este año dentro del campo de la práctica número 3. La idea justamente era, de alguna manera, integrar todos los temas. El objeto determina el método y la técnica para una mejor comprensión. Con esta frase podemos iniciar el primero de los temas que se han visto al inicio del ciclo y que nos lleva a ver las diferentes líneas de investigación en educación. Justamente la docente de esta cátedra nos ha enviado 2 videos en los cuales nos da a conocer 2 líneas de investigación de tipo cualitativa para poder ver cómo
la educación, a través de estas líneas de investigaciones, va solucionando los diferentes problemas que suceden dentro de la escuela. Pero cabe destacar también que estos problemas que suceden dentro de la escuela están ligados a las interacciones entre escuela, docentes, alumnos y sociedad. Una de las primeras líneas de investigación que vimos es la investigación cualitativa etnográfica. Previo a esto, hay que tener en cuenta que estas investigaciones cualitativas van a surgir a partir de la década de los años 70, en contraposición a la investigación cuantitativa, que venían marcando ya durante años anteriores una investigación positivista. Con esta investigación cualitativa, etnográfica, lo que se pretende es que se identifique, se analicen y se solucionen los múltiples problemas de la educación. Estos problemas de la educación están ligados a la interacción, como dije hace un momento, entre escuela, docente, alumno y sociedad. Bueno, pero para ir detallando más, ir hilando más finamente, es necesario definir qué se entiende por etnografía. Bueno, la etnografía, término antropológico, significa el análisis o el estudio de las etnias, es decir, es el estudio de vida de un grupo de individuos de una sociedad en la cual a través del método de la observación y la descripción se pretende estudiar su forma de vida. Bueno, la investigación cualitativa va a tomar estos aportes de la etnografía y a partir de los años 70 va a realizar diferentes tipos de investigaciones en la educación. Un giro que se va a dar de manera radical va a ser en el siglo XX, precisamente en Norteamérica, con la antropología, la sociología y la nueva historia, que van a emplear nuevos métodos y preguntas relacionadas con la condición humana. Bueno, todos estos aportes de estas ciencias sociales van a ser llevados al campo de la educación. Tal es así que se van a emplear técnicas para poder descubrir estos problemas y poder darle una solución. Técnicas que van a ser como la observación participante, las notas de campo, las entrevistas dialógicas, va a haber materiales impresos y documentos oficiales de las instituciones educativas que van a ayudar de alguna manera a la solución de los diferentes problemas. Otra línea de investigación dentro de lo cualitativo va a ser la investigación biográfica narrativa. Esta investigación biográfica narrativa tiene como interesante que va a tomar al sujeto, o sea, el sujeto va a ser la pieza clave y fundamental en esta investigación biográfica narrativa, que a través de sus vivencias, de sus experiencias, y hablamos dentro del campo de la educación, van a cobrar un papel fundamental. El retorno del sujeto va a ser reconocido como un agente activo, donde la subjetividad va a cobrar un papel fundamental, a diferencia de lo que se venía planteando con el paradigma cuantitativo, que solo buscaba establecer leyes. Bueno, ahora lo que importa con esta investigación cualitativa es justamente buscar en las personas sus comportamientos para de esa manera poder entender y comprender los problemas que se daban dentro de la educación.
Bueno, con la investigación biográfica narrativa, como dije anteriormente, se va a poner énfasis en el sujeto, en su experiencia y sobre todo se va a trabajar a partir de la narración que viaja por la memoria para sacar a la luz aquellas experiencias. Y acá es importante rescatar conceptos claves que plantea la investigación biográfica narrativa y que están ligadas con la memoria que el sujeto necesita para recordar esas experiencias educativas y poder traerlas al presente. Bueno, la investigación biográfica también va a ocupar un espacio que va a estar caracterizado por la recurrencia más que por la singularidad, el nomadismo más que el sedentarismo, y por la hibridación de género más que por la pureza. Un punto importante en esta investigación narrativa es que los maestros son conquistadores de historia. Volvemos a lo que se ha planteado antes. El docente va a ser ese sujeto el cual a través de su memoria, de su experiencia, va a dar a conocer sus prácticas y lo va a compartir con los demás docentes para de esa manera poder formar nuevas estrategias. Claro, que una aclaración. Cuando nosotros hablamos que son contadores de historia, es porque acostumbramos a transmitir nuestras experiencias en forma de una narrativa. Si nosotros compartimos en un grupo social, y en este caso la escuela lo constituye un grupo social que tiene unas características muy particulares, este compartir de lo que nos sucede a diario en las aulas tiene que ver con lo educativo y se hace a través de la narrativa. Es decir, si yo tuviera que escribir una carta todos los días después de que terminan mis clases y entregarle a una colega y recibir yo de ella exactamente lo mismo, estaría contando lo que acontece en las aulas. Somos contadores de historias, pero de esas historias debe quedarnos, para poder nosotros superar, obviamente, determinadas prácticas en las aulas, cuáles son los problemas que aparecen alrededor, obviamente, de la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Cuáles son las metodologías que hemos propuesto, aquellas que han resultado atractivas y que permiten al alumno hacerse del conocimiento histórico, tomar conciencia? Porque esto es lo que ustedes repiten como premisa, hacerse conscientes, ser un ser histórico, consciente de un momento histórico, o de que somos sujetos históricos, sujetos de la historia. Esto que parece ser tan simple es muy difícil de lograrlo en los alumnos. Y bueno, no sé, y esta es la pregunta para todos. En primero, en segundo año, ¿han tenido contacto con las instituciones educativas? ¿En algún momento fueron a las instituciones educativas? A ver. Sí, fuimos a observar. Sí, profe. Sí. Bien. ¿Dónde estuvieron? ¿En la institución o dentro de las aulas? Dentro de las aulas. Dentro de las aulas. ¿Cómo pudieron observar qué es la enseñanza? ¿Fácilmente los profesores logran este objetivo de la enseñanza de la historia? ¿Cómo se presenta el adolescente a esto que yo quiero enseñar, que es historia, y que sean capaces de ser conscientes de que son sujetos de la historia? Creo que Joaquín Prat decía en el texto que hemos leído que para enseñar historia teníamos que, como docentes, evaluarnos qué contenidos le podían llegar al alumno y que esos contenidos debían ser manipulables para ellos. Pero yo, por ejemplo, he participado en la observación de clases de otra materia, de epistemología, creo que es ética, sí, gracias Luis, y que no
no he visto la participación de los alumnos con la docente, no he visto una clase de historia, no he participado en una clase de historia donde nosotros podamos ver si realmente la historia le llega a los chicos o no. Bien. ¿Quién, Constanza, pudiste participar en alguna clase de historia? Observar, perdón. Sí, pude observar. Yo personalmente, bueno, fue una clase bastante simple la que observé. Fue la clásica clase de historia donde la profesora entregó un texto, los chicos lo tuvieron que leer y automáticamente la profesora lo que hizo fue poner actividades y se desobligó de los chicos tenían que hacer esas actividades en base al texto. No ¿Qué hizo actividades le pidió? ¿Qué actividades le pidió? Basado todo en el texto. Y encima, no es que ellos tenían que elaborar las respuestas, sino que ellos tenían que copiarla y pegarla. Nada más. Es decir, le entregó un cuestionario, ¿sí? Sí. Y le entregó un texto para leer y para responder ese cuestionario. Bueno, Claro. Esto es lo que nosotros, esto es lo que yo denomino. No le vamos a adjudicar a nadie más que a mí. Esto es lo que siempre hemos discutido y lo hacíamos con Agustín y con Samuel, en base a lo que dice Prat. Si nosotros vamos a tomar el método de la enseñanza de la historia, ¿dónde se instala o dónde yo puedo encontrar esta práctica que yo acabo de ver? ¿Dónde está? ¿En qué fase está? ¿En la fase de investigación? ¿En la fase de aproximación al objeto de estudio? Porque si nosotros paramos y lo miramos desde el campo de la didáctica general, yo podría decir que es estudio que podría encontrar para denominar o para darle un nombre, si vamos a pensar que es una estrategia didáctica, yo podría decir que es un estudio dirigido. Pero también estaría sobre la falsa hipótesis. En realidad el estudio dirigido requiere o tiene una serie de requisitos que debe llevar a cabo el docente para trabajar con estudio dirigido dentro de lo que implicaría si yo voy a encontrar cómo se denomina, cómo se llama el método o cómo se llama la estrategia de enseñanza con la que está trabajando el docente. Bueno, esto es lo que yo dije, segundo año, primer año para deconstruir. Nosotros estamos en tercero en el dispositivo de la práctica. Tienen esta experiencia. Esta experiencia es parecida a la que ustedes tienen cuando fueron alumnos. Esta que observó Constanza. No, profe, yo también compartí la clase con Constanza y la verdad no se notó nada de interés de parte ni de la profesora ni tampoco de los alumnos, porque ella no se manejaba como una autoridad, primero, porque los alumnos entraban y salían y directamente si no querían trabajar no lo hacían. Y en mi caso, que yo tuve de mi profesor, el profesor Vera, que fue un excelente profesor para mí, porque él es el que me inspiró para estudiar esta carrera. Yo creo que esta profesora directamente no tenía ganas, o nosotros fuimos en un momento no indicado a observar su clase, porque el profesor el cual les estoy hablando, que es el profesor Vera, analizaba, explicaba, trabajaba, te mostraba imágenes, videos, era totalmente diferente, y eso que pasó hace 5 años atrás, cuando había mucho menos tecnología, no se utilizaba tanto como ahora, y nosotros la práctica que tuvimos fue hace 2 años tan solo, y dejó mucho que desear. Nosotros no pudimos sacarnos las dudas, no nos sirvió directamente porque nosotros necesitamos ver a un profesor, un historiador que enseñe, que lo haga con pasión, que vaya más allá, y no solamente que presente un cuestionario de preguntas y respuestas y que haga que los alumnos
simplemente ni lean, porque era copiar y pegar, y directamente ni lo hacían, o sea que dejó muchísimo que desear. No sé si a los chicos también le habrá pasado lo mismo, pero de mi parte fue bastante mal esa experiencia. Agustina, tú dijiste, yo tengo un profesor que ha inspirado el hecho de que yo elija la carrera. Y has mencionado videos, has mencionado lecturas. ¿Qué otra cosa trabajaste en la secundaria? El profesor en esas épocas, que fue hace como 5 años, nos habían entregado por primera vez las computadoras, las NEDUS. Bien. Nos hizo trabajar un montón con las NEDUS, nos hizo hacer PowerPoint, líneas de tiempo, muchísimos trabajos que nos sirvieron no solamente en su materia, sino que nos enseñó también a manejar la TIC, que en ese momento no la teníamos para nada clara, y eso también nos ayudó en las otras materias más adelante y demás. Eso dejamos de un lado un momento, pero mencionaste que miraban videos. ¿Qué otra cosa manipularon? El profesor también que yo decía, que el profesor Vera también trabajaba mucho con mapas. Él a la hora de explicar te marcaba específicamente tiempo y espacio, que era muy bueno. Videos. ¿Qué cosa, Agustina? Libros, teníamos muchos libros para leer. ¿Qué son lo que tú acabas de mencionar, Agustina, en el campo de la didáctica de la historia? Y la pregunta es para todos. ¿Qué son estos que Agustina acaba de mencionar? Son metodologías. No. ¿Qué son? Recursos. No. ¿Qué son? Técnicas. Estrategias de enseñanza. Fuentes. Fuentes. Es el uso de las fuentes, porque si hubieran ido, ¿usted estudió en la escuela Maldones? No, profe, al profesor lo tuve en mi 7º, 8º grado en la escuela de Villa Dolores, en Valle Viejo. Perfecto. ¿Y de luego dónde más, a ver? No, después tuve el agrado de volvérmelo a encontrar, pero no ya de profesor, sino como vicedirector de otra escuela que cuando iba a 4º año. Exacto. ¿Y dónde hiciste tu secundaria? Y estuve en la escuela de Villa Dolores, fui a la Gobernador Galíndez, que ahí lo conocí el profesor Héctor Herrera, en 4º año. Bien. Y en 5º y 6º lo tuve nuevamente el profesor Vera, que estaba en ese momento de vicedirector. Bueno, eso que tú dices que es atractivo, sean fuentes. ¿Qué otra cosa es una fuente para que trabaje el profesor de historia? No vamos a hablar del historiador porque son profesiones completamente distintas, las puede llevar a cabo la misma persona. Pero una cosa es ser historiador y otra cosa es ser profesor de historia. A ver, ¿qué otra fuente podría yo manejar? Pregunta para entrevistas. Las entrevistas como fuentes orales. Muy bien. Mayormente para la historia reciente. Perfecto, Jessica. ¿Y yo podría ser una fuente para la historia reciente? ¿Una entrevista hacia mí? Jessica. Una profesora, sí, porque usted es una profesora de la pandemia. Una profesora de la pandemia. Y nosotros somos alumnos de la pandemia, entonces cuando nos toca abordar este hecho histórico que está a nivel mundial, podemos dar nuestro relato a usted como docente y nosotros como alumnos de cómo lo vivimos. Exactamente. Como pasó con los docentes durante la dictadura, que ellos explicaban cómo habían sido sus experiencias. Sí, seguro. Yo no tengo esa experiencia, pero tiene mucha razón Jessica Rodríguez, la profesora de la pandemia. Muy bien. La profesora del COVID. La profesora, sí, nosotros hemos trabajado en un momento muy especial. Y en un momento especial existencialmente también, porque en realidad hubo que reponerse. Y lo mismo le debe haber pasado a ustedes, habrán pensado en algún momento, ¿qué hace mandándonos material de lectura o de estudio cuando realmente tenemos un problema? Y hay algo que yo siempre digo, y que esto nos abarca a todos, y parece ser que la juventud a veces no la tiene muy, muy clara. ¿Sabes cuál es el problema de la pandemia
¿Qué nos hizo la pandemia? Y que esto lo atraviesa generacionalmente a todos. Nosotros con el paso del tiempo estamos más cerca de nuestro final. ¿Pero sabés qué hizo la pandemia? A todos nos dejó con la misma expectativa de vida. Al niño, al joven, al viejo, al de mediana edad, a todos por igual. Porque sabemos perfectamente que es mortal. Sí, a todos por igual tenemos la misma expectativa de vida. Así que si nosotros pensamos que estamos mejor que otro que está en otra etapa etaria, pues tenemos un problema, y este es el problema que nos lleva a no tomar conciencia y comportarnos socialmente, porque esto ha afectado a nuestra vida social. En definitiva, esto que ustedes tienen en sus manos, ustedes van a ser profesores de historia, y es la vida social de una nación, de la humanidad en su totalidad, cuando comienzan a trabajarla. Si toman el aspecto político, si toman el aspecto económico, siempre están tomando la vida de una sociedad y están intentando contarla. Pueden haberla vivido, como dice Jessica, una entrevista a usted y trabajamos con historia reciente para el año, obviamente, cuando ya comencemos a alejarnos, en el 23, en el 24, seremos objeto de estudio y de entrevista por parte de otros colegas. Perfecto, muy bien. Bien, esta reflexión, entonces son puentes. Y yo la puedo distinguir de la estrategia, porque la estrategia es lo que a mí me permite socializar, ¿sí? Y esto yo les decía a ustedes, si yo me posiciono y digo, vamos a mirarlo de la pedagogía, ¿en qué estrategia está inscripta? Si yo entrego un texto o un libro de texto y le pido a los alumnos que respondan una guía de preguntas que yo entregué. Y siendo muy dada, muy auspicioso a mi criterio, yo diría que estamos en estudio dirigido. Pero no, porque tiene ciertas características, remite a ciertas características el estudio dirigido, que no se comprende en el hecho de entregar un libro de texto y entregar una guía para ser respondida. Perfecto. No hay acción. No, para nada, no hay. Y bueno, y mal que me pese, cuando quiere evaluar voy a tener las respuestas que yo he pedido antes. Es decir, ¿cómo voy a pedir que pueda reflexionar? Que es una de las cosas que tengo como una capacidad para instalar desde la historia, la capacidad de reflexionar sobre aquello que nos rodea, esto que parece cercano, y aquello que es parte de nuestra historia, que es parte de nuestro pasado histórico. Nosotros somos parte de ese pasado histórico, quieran o no. Somos parte del pasado histórico que tiene la República Argentina. No tendríamos 40 años de democracia continua si no fuéramos parte de la historia de los sucesivos golpes de Estado que tiene la República Argentina, de la intermitencia de la democracia, de esta democracia que anda medio maltrecha, pero que anda poniéndose de pie. Uno de estos días va a ser una democracia con 200 años. Ya no seremos testigos, pero seguramente lo va a alcanzar y tendrá la madurez de una democracia de 200 años. Somos jovencitos, tenemos 40 años nada más de democracia continua. Podemos contar muchos más años a partir del 53, pero todavía tenemos mucho por andar. Somos jóvenes en este ejercicio, ¿sí? Perfecto. ¿Dónde nos vamos, Luis? Andábamos acá en ser testigo de la historia de biografía narrativa para contar una historia. Nosotros contadores de historias por excelencia. ¿A dónde nos vamos, Luis? Bueno, ¿a dónde quieres ir? Bueno, terminado esto de las líneas de investigación, vamos a continuar con otro tema que también se ha visto tanto en la materia de campo de la práctica como en filosofía de la educación. Es decir, hemos retomado ciertos conceptos y que, bueno, podemos en esta... No sé si llegan a ver ahí Sí. la diapositiva. Esperen un momento porque... Sí, pero se está como cortando. Sí, no sé por qué me De sale lo así. que hablamos recién, profe, es difícil no llevarlo también a la filosofía de la educación, porque yo, como dice Luis, había temas que como se interactuaban o se retroalimentaban unos a otros. Lo que pasa que, perdón Jessica, un segundo, lo que pasa es que debes tener una transición. Transición implica los movimientos que sigue la
la filmina. Bueno, ya se estabilizó, perdón, Jessica, ¿sí? No, le decía que lo que decía Luis, que había temas como, por ejemplo, ahora que vamos a ver la enseñanza, y lo anterior también lo hablábamos de filosofía, de la educación, y que se retroalimentan algunos temas, entonces como que fue mucho más fácil de entender filosofía de la educación debido a la práctica, porque había textos que se nos dificultaban y que por ahí no hemos tenido la comprensión necesaria para poder abordarlos, pero cuando leíamos algún texto de la práctica, uno no podía dejar de lado esos textos y que vayan tomando forma, por así decirlo. ¿Como cuál, Jessica? ¿Cuál te ha parecido significativo desde la filosofía para lo que implica la enseñanza, según Alicia Camilleri? Por ejemplo, en ¿qué es lo escolar? No me acuerdo el autor. Marcela. Sí, creo que es él. Y yo en todos los trabajos prácticos siempre lo he mencionado a este texto, primeramente. Siempre he sacado algunos conceptos o definiciones para abordar algunas temáticas, porque me basaba en cómo se la veía la escuela desde primera instancia, desde la Grecia. Y desde ahí seguir abordando los siguientes temas. Porque, como dice Prat, los contenidos hay que saber el pasado para saber en qué momento nos estamos situando ahora. Yo no puedo hablar de la educación y de la escuela sin saber cómo se abordó en su momento. Sí, la escuela tiene una madurez histórica. A ver, Luis, Bien. ¿qué te llamó de la atención de Ian en relación a lo que expresa Camilleri? Bueno, Camilleri y una serie de autores más, de pedagogos, en realidad, porque ella es una compiladora. Tiene parte del texto, pero es una compiladora del texto en general. Hay varios más. Bien, este tema de la enseñanza de Alicia Camilleri, bueno, ella plantea o da a conocer un concepto acerca de que la enseñanza, y que la enseñanza es un intento de transmitir un contenido a otra persona, y que, bueno, muchas veces esta enseñanza puede ser dada, pero el aprendizaje no sucede. Usted nos ha planteado una pregunta durante una de las clases, si este concepto que da Alicia Camilleri es aplicable a la ciencia histórica. En su momento, y lo sigo sosteniendo, he respondido que este concepto de Alicia Camilleri no puede ser aplicable a la ciencia de la historia, porque la ciencia histórica, la historia, requiere de sujetos pensantes, de sujetos que puedan hacer o puedan tener una crítica constructiva en cuanto a los acontecimientos que se han dado. No basta a veces con tener o con saber o conocer, digamos, los acontecimientos, fechas y nombres, sino más bien de un acontecimiento hay que tener una construcción crítica, una opinión, digamos, constructiva, pero una opinión al fin. Y esto, bueno, me lleva a pensar en lo que la compañera Agustina, que ella ha planteado, había comentado, que había tenido clases, digamos, magistrales, que, por así decirlo, con el profesor Vera. Bueno, a ver, el profesor sí es un excelente historiador, es un excelente profesor, pero ¿qué pasa en ese caso? Bueno, de la cantidad de alumnos que él habrá tenido, unos cuantos habrán podido asimilar ese aprendizaje, habrán podido de alguna manera emitir una opinión constructiva, pero el resto de los alumnos no. Entonces, la enseñanza se ha producido, pero el aprendizaje no. Y esto tiene que demostrarnos a nosotros y hacernos ver que tenemos que de alguna u otra manera llegar al alumno, buscar ese interés, esa motivación para que el alumno no tan solo aprenda, sino que el alumno mismo de alguna manera pueda decir,
vulgarmente, esto, profesor, me parece que no es lo adecuado, no, creo que no sucedió esto de tal manera. No sé si se entiende la idea a la cual uno quiere llegar. Bien, Jessica. Sí, ahí cuando decía Luis que hablaba de la experiencia de... Profe, me acaba de mandar un mensaje Jessica Ávila. Disculpe que Sí. interrumpa. Que le fueron a conectar el internet a la par de la casa y le rompieron el módem general y no tiene datos. ¡Qué horror! Insoportable. No. Bueno, ahí están, estos son los, ¿cómo es que se llaman? Los arreglos que parecen arreglos, pero no lo son. Las intervenciones que tienen, Sí, dice que se está conectando a datos. sí, sí, está intermitente. Perdón, ustedes no sé si la pueden ver a la pantalla completa. No. Pero no. Bueno, intermitentemente se está conectando y debe ser porque está a través del celular. Me sale cuando uno le dice si quería venir a casa. Bueno, Sí. Yo le quería aportar ahí a lo de que decía Luis sobre la experiencia de Brilla, que ahí se ve reflejado lo que Alicia Camilloni dice en cuanto al intento de aprendizaje y esa dependencia ontológica entre enseñanza y aprendizaje que se dio el ejemplo que decía Luis, de que tal vez el profesor ponía sus clases magistrales, pero que no le llegaba al alumno, porque dependen entre sí para existir, sí, pero que hay casos en los que exista uno sin que exista el otro. Y ese es un claro ejemplo que decía Luis recién, de esa dependencia ontológica entre enseñanza y aprendizaje. Además, profe, volví. También en el texto habla de que tiene que existir una intención por parte de quien enseña o de quien transmite el conocimiento. Y por ejemplo, hace rato cuando escuchaba el ejemplo de mi compañera, en donde ella decía, en donde no se veía esa actitud por parte del profesor de que los alumnos aprendan. Es decir, que no ponía esfuerzo en crear metodologías que ellos le despierten interés, sino que era simplemente una entrega de material y una respuesta de cuestionarios que no llevaban a una construcción del conocimiento, sino a una simple transmisión nada más. Bien. Claro, como hay un autor que se nos dio y que decía que los alumnos vienen con una mochila cargando y que son cebollas, y que el docente lo que tiene es que hacer que todo ese peso que tiene el adolescente encima, entrando a clase lo deje de lado y que se motive y despertarle el interés por conocer y por saber un poquito más. Y ir sacando, en cuanto al ejemplo de la cebolla, y sacando capa por capa para llegar al verdadero ser de esa persona. Y lo que creo que es la misma profesora que nos tocó a nosotros en ética con Dávila, y sí, la profesora no tenía motivación, y los chicos mucho menos. Tal vez el hecho de que los chicos no tenían participación en sus clases era lo que a ella lo llevaba a desmotivarse también. Tal vez eso es una cuestión para analizar. Tendríamos que mirar el aula más de una vez. Ustedes estuvieron en una sola oportunidad, tendríamos que verlo en varias oportunidades, a ver si es un comportamiento que permanece o persiste en el tiempo y cuál es la reacción que tienen los alumnos, porque la indisciplina es una de las tantas respuestas que yo logro si no tengo yo misma un propósito dentro del aula, lo que tú dices. Tampoco tendría una ética y estaría muy clara en relación a cuál es la profesión, a qué es lo que te ocupa. Bien, de lo que miramos en la Alicia Camilloni, más lo que hemos mirado en Prat para lo que es la didáctica de la historia, y esta experiencia que ustedes han tenido, que yo les dije, miremos la pregunta de Luis cuando se hace la integración de los alumnos de cuarto año, cuando ellos nos cuentan su experiencia. Recordame la pregunta, Luis. Tu pregunta, la que le haces a Agustín. A Agustín. Sí. Bueno, la pregunta era...
en relación a ver si los alumnos, con esta nueva modalidad virtual, bueno, han logrado incorporar los conocimientos, o si les ha resultado un poco más difícil, o directamente no han incorporado los contenidos. Bien, dame la respuesta de vos como alumno. Ustedes fueron alumnos de ellos. Bueno, el tema es que uno, bueno, ya está en una edad que prácticamente se siente y lee los contenidos y lo aprende. Es diferente la experiencia o la respuesta que los alumnos del nivel secundario puedan dar. Creo que para ellos les habrá resultado más difícil. Si estando en el aula resultaba un tanto complicado para ellos poder incorporar, aprender los contenidos, creo que aún más se ha vuelto a través de la virtualidad. En cuanto a mi experiencia personal durante este año, si tuviera que medir del 1 al 10, diría que un 8. Usted es muy generoso, yo diría que menos. No por la respuesta de ustedes, sino que estoy hablando por lo que implica la adaptación a una metodología en particular. En nuestro caso, yo he trabajado con ustedes, no tanto en forma interactiva con ellos, sí, es decir, a través de lo que implica una videollamada, porque ya saben el costo que tiene una videollamada, porque en este momento para que se sostengan, si están a través de celulares, están gastando a mares para poder sostener una imagen, y ya llevamos casi 2 horas. Este es el problema cuando entras en la interactividad, porque puede parecer magnífica, nos puede acercar en tiempo y espacio, pero es el costo de la interactividad. En cambio, cuando yo pongo un trabajo, recibo la respuesta por parte de ustedes, lo corrijo, les pido que se graben, que se filmen, porque es otra experiencia totalmente nueva para ustedes, supongo, nueva en el sentido de grabarse y enviarme para que yo los pudiera ver, de generar un propio canal, y ya les quedará, y en una de esas les quede para cuando ustedes sean profesores en el 2040, y digan, este canal yo lo tengo desde el momento que nosotros entrábamos en tercer año y estábamos en la etapa de la pandemia, y tendré un historial, si es que existe YouTube, porque hay tantas cosas que van a aparecer nuevas que para ese momento será algo prehistórico. Pero tendrá un hilo conductor, una historia para contar. Es toda una adaptación, es un gasto, ¿sí? Es un esfuerzo intelectual para poder adaptarme a un manejo, y este manejo que desarrolló Agustín con ustedes como profesor y ustedes como alumno, ya lo tienen 2 veces vivido, porque lo han vivido dentro de lo que implica la propia cátedra de la práctica, porque ustedes recibían y luego hacían las devoluciones en diferentes formatos, pero intentaban acercarse, excepto por esta interacción que ustedes vieron en un corto tiempo, ¿sí? En 48 horas que trabajaron intensamente y volvieron sobre lo que implica la formación propia de ustedes en historia. Creo que es contemporánea, ¿no? La temática de Agustín es contemporánea. Ustedes ya hicieron contemporánea. Sí. Sí, sí. Bien, es contemporánea. Simplemente era volver a los contenidos de contemporánea, pero el ejercicio más significativo lo tienen en el propio campo de la práctica. Bien, ¿pueden distinguir en 2 palabras cada uno de ustedes la diferencia entre el dispositivo del aula y el dispositivo de esta conectividad o de esta interacción online que hemos llevado a cabo ustedes durante todo el año para la práctica, y con Agustín como profesor que ha llevado a cabo la experiencia de él y ha ayudado a la de ustedes? ¿Qué distinción hay? Como profe en dispositivo áulico y en virtualidad sería en la clase virtual. Sí, ¿cuál es la? Yo las 2 palabras que utilizaría sería la virtualidad como modo y el dispositivo virtual como medio para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Perfecto. ¿Y el dispositivo de aula? Claro, por eso
como medio de estrategia para llevar a cabo. Utilizamos, por ejemplo, lo que usted hablaba en el video, el Zoom, como herramienta para llevar a cabo las clases. Bien. A ver, Agustina. Y sí, yo también creo lo mismo. No se va a comparar nunca una clase áulica con una virtual. ¿Por qué? Y por lo mismo, porque no son las mismas herramientas, no se lo puede llevar no se lo puede profundizar de por sí de una manera más, o sea, no se lo puede llevar de una manera más profunda a cada tema. Al ser virtual yo creo que estamos un poco más limitados. No, yo creo que al contrario, en la virtualidad tenés como más flexibilidad, tenés más, en cambio, tenés materiales más extensos. El docente ya no pasa a ser un transmisor, sino que es un motivador, y además creo que lo más importante es que el alumno tome un rol activo, porque ya no está solamente tomando o recibiendo las directrices del docente, o solamente el conocimiento no lo adquiere del docente, sino que ya tiene un mar para investigar, para sacar sus propias conclusiones, para reflexionar, para trabajar más sus capacidades. Yo creo que depende. Jessica. Sí. ¿No? Ay, es que somos dos, Jessica. Sí, no, acá, Rodríguez. Bien. Yo, cuando usted pregunta, concuerdo con ambas compañeras. La virtualidad tiene sus pros y sus contras. El pro es que hemos usado una herramienta en un medio conflictivo, en una situación conflictiva. Y hemos usado el Internet como medio para aprender algo y para estar conectados. La desventaja es que no todos contamos con las mismas herramientas. No todos tenemos computadoras, tenemos un buen Internet. Y las desventajas es que por ahí, como hablamos de enseñanza y aprendizaje, podemos decir que nosotros, el profesor puede ser un motivador aquí en la virtualidad, pero también necesitamos un acompañamiento. Ese sistema de andamiaje que usted habló, no lo tenemos tanto en la virtualidad, pero sí en el aula. Vamos a tratar un tema, lo vamos a debatir, o nos dice saquen una fotocopia, o chicos lean tal capítulo y lo vamos a analizar en clase. Distinto es como usted nos decía temprano, de que no podíamos interactuar por el costo que significa tener una videollamada. ¿Sí? En cambio, en la clase presencial, nosotros podemos interactuar con el docente, podemos llegar un poquito más a él y que nos conozca, nosotros conocerlo a él, porque en muchos casos nos ha pasado de tener materias en que con el profesor no hemos interactuado directamente, ha sido envío trabajo y la recepción de nuestros trabajos hacia él y nada más. Luis. Bien, comparto con todas las opiniones de las chicas, todas son válidas. Personalmente, a ver, desde hace tiempo se vienen practicando carreras online y creo que ya se debería haber tenido, digamos, una manera para poder manejarse con el tema de la virtualidad, pero bueno, la pandemia ha hecho estragos, digamos, en todo sentido, sobre todo en la comunicación. La comunicación no venía fallando hasta que sucedió esto. Parece que la pandemia también ha hecho que se disminuya la conectividad, por lo cual a veces resulta difícil conectarse. Es cierto también que la clase presencial difiere bastante de la virtual, porque uno siempre necesita de lo corporal, por así decirlo, necesita visibilizar algo. Y bueno, durante muchos años hemos estado acostumbrados a esas clases presenciales y si bien, bueno, ya se vienen dando clases, se vienen planteando carreras online, carreras a distancia, aún así creo que
se ha producido una brecha entre una clase presencial y la virtual. Todo el mundo hoy en día tiene teléfono, tiene computadoras, pero a veces con tener esos elementos no basta si no se tiene lo que hace que funcione, que es la conectividad en sí. Y otra cosa que yo lo he notado, no solamente con ustedes, sino con la mayoría de los grupos, es que creemos que podemos comunicarnos, pensamos que nos estamos comunicando, que compartimos un mismo lenguaje porque hablamos la lengua castellana, nos creemos hábiles en la comunicación y no sé si a veces por la propia sensibilidad del momento no logramos interpretarlo al otro, ni en la palabra escrita, ni en los mensajes que uno envía, ni en los diálogos que entabla. Y generó mucho ruido. Soy una convencida. Un teléfono que parece que uno lo tiene a la mano y nos comunica con todo el mundo, no hace otra cosa más que incomunicar. Porque lo que yo veo en una fotografía no es realmente lo que es, lo que termina escrito en un texto para poder comunicarse con el otro no termina siendo la comunicación, sino que genera más ruido aún todavía, y si mando un audio ni qué decir. Es paradojal, hemos vivido una situación paradojal. Teníamos todos los medios, como dice Luis, todas las redes, como dice él también, porque uno participa en muchísimas redes, pero hay momentos en los que uno quisiera no tenerlas, porque en realidad genera problemas. Uno no puede terminar de entender, no se puede poner en el otro. Y esto que parece tan simple y que tiene que ver con la esencia de la enseñanza, ¿sí? Esto de que yo me presento en un aula y porque creo que estoy al lado de los alumnos en el mismo cuadrante, en el mismo horario, en el mismo espacio, nos estamos comprendiendo, me están entendiendo. ¿Y saben qué demostró esto? Que no. Porque al no estar en el mismo lugar y que exija aclaraciones, que pida otra explicación y que me ponga en contacto, lleva a que esta distancia nos ponga en evidencia esto. No tenemos un lenguaje unívoco, no hablo un lenguaje que sea compartido. No compartimos un mundo de significaciones y no compartimos las propuestas, ni somos flexibles para aquellas propuestas que tenemos, ni que podemos, obviamente, porque han sido construidas en el momento. Si hay algo que tiene esto como puede ser valioso y al mismo tiempo contraproducente, es que se construyeron en el mismo momento. No sabías cómo hacer. ¿Cómo hago para encontrar los alumnos de tercero de historia? Porque no mediaba lo institucional, ¿sí? Comencé a buscarlos por una compañera de ustedes, que es Martina. Martina, por favor, ayúdame a buscar los alumnos de tercero. Eso ha sido Martina Mazzolini, que ustedes la deben conocer. Ella me ayudó a buscarlos a ustedes. Sí, y es mi compañera de didáctica. Claro. Bueno, cuando encontró a uno de ustedes, comenzamos a buscarlos al resto. Y una vez que los encontramos todos, y comienzan los encuentros y desencuentros, porque yo hablo, pero hablo a través de una pantalla, no me conocen, puede ser que físicamente sí, y que diga ella, creen que nosotros no sabemos quién es, y sí sabemos quién es porque la hemos visto un montón de veces en el instituto, pero créanme que hasta que ustedes no aparecieron para mí en los videos, y luego ahora sí interactivamente, no tenía la más remota idea. No sabía quién eran mis alumnos. Y hasta que no sabes quiénes son tus alumnos, cómo pueden recibir tu mensaje, cómo lo reciben en realidad, y mira lo que digo, mensaje, ni siquiera estamos hablando de lo que tiene que ver con lo común a ambos, alumno y docente, que son los contenidos, en este caso los saberes del campo de la práctica y las prácticas del campo de la práctica. Horroroso. Hemos vivido un año realmente cruzado por esto. Yo voy a insistir en esto. Hemos sobrevivido a la incomunicación que generaron los medios de comunicación, primeramente, porque sí los usábamos, pero para otros fines que no eran estos. Y de repente aparecimos en lo pedagógico. Bien, pasemos a filosofía de la educación y tome cada uno de ustedes lo que más significativo ha sido en la cursada esta de este año. Si lo quieren relacionar con el campo de la práctica, bien, o como quieran.
Sí. Antes de comenzar le quería avisar, Constanza de hace rato está entrando y saliendo, no sabe qué le pasa, si es la aplicación o si es el internet de La ella. señal. Claro, no está pudiendo conectarse bien, por eso sale que entra y que sale, no sabe cómo puede solucionar. Seguramente son los datos, y además este es un horario de bastante tráfico, ya se va a calmar un poco más. Bueno, pero hay tolerancia para esto, ya volverá a entrar. Bien, vamos a filosofía de la educación. ¿A dónde estás, Renzo? ¿Renzo, estás ahí? ¿Renzo? Sí. ¿Renzo? ¿Renzo? A mí me sale que está conectado, profe. Sí, no, está conectado, pero no tenemos voz de él. Bien, comencemos nosotros. A ver, ¿qué eligen? ¿Qué quieren por dónde comenzamos? ¿Quién comienza? Bueno, puedo hablar hoy. Estoy nerviosa y quiero largar todo lo que Antes que me lo olvide. Antes que me lo olvide. Bueno, empezamos con el tema. Bueno, primeramente empezamos hablando del tema, la materia, filosofía de la educación, con un poema y el dibujo que habíamos hecho sobre ese poema de un dibujo loco. Yo se lo recito a mi sobrinito, me lo estoy aprendiendo. Y quiero lo escolar, como lo planteé recién, y se la veía, la escuela fue un invento de la escuela griega, y se la veía como un tiempo libre. Y era democratización de ese tiempo libre. Y como yo lo considero también, como en ese entonces, que tiene que ser una extensión de la familia y funcional para la sociedad. Esto qué quiere decir, que los comportamientos que la familia, el comportamiento, la educación que nos brindan nuestros padres, tiene que seguir siendo y seguir extendiéndose en la escuela, y que nosotros seamos funcionales para la sociedad, que seamos seres funcionales para nuestra sociedad. Y se la veía como una relación con el conocimiento, y que ese docente que está frente al aula debería ser el despertador para el aprendiz, como era lo que lo estábamos hablando recién en la práctica, disolviendo los medios de cada alumno, cosa que no se pudo ver reflejado en esta virtualidad por el tema de la conectividad y todo lo que eso conlleva. A la filosofía, la filosofía de la educación permitía modificar lo establecido. Por ejemplo, lo que era enseñar filosofía y hacer filosofía. Leer y repetir autores. Que nos ha pasado que hemos tenido que leer un texto de pura filosofía, en que por ahí hemos quedado un poquito... no hemos tenido... Yo, por ejemplo, no tuve una buena base de filosofía en la secundaria. Entonces me resultó muchísimo, muy difícil. Y hacer filosofía, que era el cuestionar, por ahí había cosas que podía decir, bueno, sí lo voy a cuestionar, y había cosas que no, y repetía lo que decían los filósofos, los autores. Y la práctica de la filosofía era los problemas de conceptualizados históricamente, pero llevarlos a la actualidad. Yo siempre, hemos visto siempre que la historia es mirar el pasado para comprender nuestro presente y poder abordar un futuro mejor, o por lo menos no cometer los mismos errores. Y yo creo que esto de la pandemia, si nosotros podíamos tomar un ejemplo de cuando fue la peste bubónica, de cómo se manejaron en ese entonces, cómo se lo llevó ahora en la actualidad, podemos ver las diferencias o algunas similitudes también. En cuanto al texto, bueno, de los pedagogos, filósofos, un ejercicio para pensar juntos que nos costó muchísimo por ser pura filosofía, que yo creo que se lo dije a usted. ¿Cómo se relaciona la escuela con la filosofía? Y sí tiene mucho que ver, porque yo le decía a usted, bueno, temas que la filosofía lo he leído, pero con la práctica, con texto de la práctica he podido comprender esos textos. La investigación filosófica, era igual a la educación, a la investigación educacional, porque se lo lleva de la misma manera, porque hay que hacer indagador,
el filósofo es un investigador y un co-investigador a su vez. Y hemos visto y hemos podido leer a muchos pensadores, y yo siempre recalco a Sócrates, eso de cuidarse a sí mismo en su vida común para cuidar al otro, y él lo veía así al docente, y que para él todas las dimensiones de la educación deberían ser sometidas a la filosofía, y lo esencialmente educativo, que no esté sujeto solamente a la filosofía, sino que tiene que tener una amplia gama de otras ciencias. Como lo hemos visto anteriormente cuando hemos hablado de lo cualitativo, que se encontraba me olvidé la palabra, lo hemos visto a la antropología social, a la sociología, entonces tiene muchas ramas de las que se puede debatir. Y el enseñar se contribuye a la formación cotidiana desde la filosofía, porque la filosofía desconstruye lo que nosotros sabemos y nos hace pensar por nosotros mismos, analizarlo y cuestionarlo. No sé si es lo que yo entendí bien de eso de la filosofía educacional. Sí, perfecto. Luis, si contraponemos a Jan Bachelet o lo complementamos con Jorge La Rosa. Bueno, ellos en el conservatorio que se lleva a cabo, bueno, La Rosa justamente habla o da a conocer una palabra que es la confianza, ¿no? La confianza puesta hoy en día por toda esta situación que se viene dando. Bueno, esta materia, filosofía, bueno, sí ha sido un poco difícil para mí, por la lectura que ha significado, a veces, bueno, estar sentados horas y horas para poder comprender, lleva su tiempo. Eso es todo, Luis. Si tomamos a Jan y a Jorge La Rosa, ¿eso es lo que tú puedes rescatar? No, bueno, de La Rosa, bueno, la confianza que él dice que hay que retomar nuevamente para volver a formar la escuela, de volver a reconstruirla, de volver a reinventarla, como él dice. Y de Jan, bueno, él también habla acerca de que el docente en estos tiempos debe invitar y seducir al estudiante y al mismo tiempo ser capaz de comenzar con algo. Y con todo esto, lo que ha pasado este año, creo que, bueno, el docente debería, debió, de alguna manera, buscar la manera y comenzar con algo nuevo, y que, bueno, se vio reflejado a través de la virtualidad. A ver, Jessica, Ávila, sí. Yo creo, con respecto a lo que dice Jan Bachelet, que él habla sobre cómo tenemos que reconstruir la escuela para crear este tiempo libre, este tiempo de igualdad, este tiempo de democratización, que es lo que se critica mucho a la escuela, porque dice, ¿qué función está cumpliendo la escuela? Y bueno, nosotros tenemos que cumplir una función en donde todos los alumnos dejen sus predestinaciones afuera y se conviertan todos en alumnos. Pero en esta situación de pandemia eso se complica, porque al estar la educación o la escuela en la casa, ellos siguen siendo hijos, hermanos, incluso primos, todo. Entonces ahí hay que modificar y verla, poner la mirada para ver cómo construimos una escuela que crece tiempo libre en las casas por ahora, con la virtualidad, ¿no? Entonces, invitarlos a los alumnos que se incentiven en todavía formar parte de estos procesos de enseñanza y aprendizaje como alumnos, no solamente como familia, ¿no? Dentro de los hogares, que es lo que también habla Inés Dussel cuando dice que, o sea, cómo realizamos estos procesos a través de las pantallas, porque la educación se está llevando a cabo dentro de los hogares. Entonces, ¿cómo llegamos a los alumnos? ¿Cómo nosotros los incentivamos? ¿Qué procesos aplicamos? ¿Qué metodologías? Porque dice, si bien ella dice las clases por WhatsApp, pero ¿qué clases estamos dando?
Entonces hay que reformularnos, reinventarnos acerca de esto, de esta situación, para poder afrontar la situación de pandemia, ¿no? Claro, porque hay una cuestión muy particular y que es netamente filosófico, es que la pandemia ha llevado a que algo que estaba en la esfera de lo público, porque la educación es de la esfera de lo público, está institucionalizada y está en lo público, porque en algún momento, históricamente, ella estuvo en el orden de lo privado porque pagabas a un docente o pagabas a alguien que oficiaba de docente e iba a tu casa. ¿Y a qué clase social estaba destinada la educación en ese momento histórico? Que yo podía pagar un filósofo o pagar un erudito para que educara a una casta o a un grupo social, o a mi hijo, si yo lo llevaba a mi casa, y de repente esto con la modernidad, que ustedes lo saben, toma Estado público, y está en la esfera de lo público, y es el Estado el que entiende en esa esfera de lo público con relación a la educación y a los objetivos y a los fines de la educación, porque ahí entra lo filosófico en los fines de la educación. Llámese sociedad, y dentro del proyecto de la modernidad, la que responde al capitalismo, una sociedad basada en la economía capitalista, o a la educación que está basada en una filosofía o principios filosóficos que sostienen una sociedad que podemos hablar de un orden económico, político y filosófico con relación a lo que implica el socialismo o el comunismo. Ambas cumplen, en la esfera de lo público, la misma función para lo que implica el Estado. El Estado está ocupado de esa función educativa, no tanto la familia es coadyuvante, es decir, acompaña ese movimiento que sigue el Estado para socializar a los sujetos dentro de la sociedad y para darles un acervo cultural, para inscribirlo en la sociedad, para darles una profesión, para que esa profesión sirva, para que ese Estado se expanda. Es un estado de bienestar. Esto es lo que ustedes conocen. Bien, ¿qué es lo que hizo? Se salió de la esfera de lo público y se vino a la esfera de lo privado. Ella está en su casa, Luis está en su living, Jessica está en su living. Agustina, ¿dónde estás? ¿En tu living o en tu dormitorio? En mi dormitorio. Jessica, ¿dónde estás? En mi dormitorio. Yo estoy en mi biblioteca y Renzo está yendo y viniendo, y Constanza también, ya lo tendremos en algún momento. ¿Vieron dónde se vino a meterse? Por lo menos en mi biblioteca no está metida ni en la cocina, que también es un lugar donde yo estoy, ni en mi dormitorio, ni en mi living. Se vino de la esfera, y ese es un conflicto entre lo público y lo privado que ya habían superado los griegos, porque para eso existieron las tragedias griegas, para resolver conflictos entre lo público y lo privado, y hay una de ellas que manifiesta esto claramente, y ustedes como profesores de historia la deben conocer, que es Antígona, y que trata sobre la esfera de lo público y lo privado, y este conflicto que surge, se metió en mi casa, y se metió en mi casa, y yo en mi casa no soy la profesora de didáctica, no soy la profesora de práctica, yo en mi casa cocino, lavo, hago las compras, soy esposa, pero no profesora, y de repente terminé siendo profesora, que eso es todo el tiempo que insistí, y hubo un hashtag para ustedes desde el primer día: sin escuela no hay clase, sin escuela no hay clase. Esto nos sacó de la escuela, pero nos tiene que devolver a la escuela. Y la escuela como espacio de lo público, y esto que hacía referencia, y que lo hace Jan Machelet desde el comienzo, y que creo que también lo retoma Jorge La Rosa. Es un tiempo, y es un tiempo democrático, nos abarca a todos por igual, es un tiempo donado, es un tiempo para equivocarse, es un tiempo para aprender, y aprender implica poner en ejecución un conocimiento o una práctica. Tengo tiempo para equivocarme, estoy completamente aislado del mundo. Ese es un mundo en sí, aislado del mundo. En cambio ahora, esta está en la biblioteca, pero si estuviera en la cocina estaría cerca de la olla. Si estuviera en el dormitorio estaría cerca de mi cama. ¿Qué hace cerca de mi cama? Ese es el verdadero conflicto. Cuando alguna vez yo se los planteé, fue en ese orden. Y por eso el libro de cabecera para ustedes fue Jan Machelet. Porque ese planteo como espacio privilegiado
o el espacio de lo público, donde todos tenemos participación, es al que tendemos, al que debemos tender imperiosamente a regresar, ¿sí? Y veremos si nos deja la pandemia, porque el problema, más allá del aislamiento, que es una medida preventiva, es la pandemia la que nos sacó de los lugares públicos, de nuestra vida pública. En esto, a ver, le vamos a dar voz a Renzo. ¿Dónde anda Renzo? ¿A dónde está Renzo? Acá. Aquí ando, profe. Ahí está, Renzo. A ver, tu opinión. Renzo. ¿Puedes escucharnos? Sí. ¿Puedes hablar? Bien. Estoy intermitente, así que yo largo nomás. ¿Sí? De la mariposa. Sí, perfecto. Bueno, yo quiero iniciar con una película que vi que se llama La lengua de las mariposas, que es más o menos lo que vivimos hoy en día, pero como lo hace un profesor a través de una excursión que llevó el profesor a sus alumnos al campo y les hizo una pregunta sobre las mariposas. ¿Tienen lengua? Los alumnos le dijeron que no. Todos al unísono le dijeron que no. Entonces el profesor los hizo pensar nuevamente eso, porque las mariposas sí tienen lengua, con eso succionan las vitaminas, el polen que necesitan para poder sobrevivir, para poderse alimentar. Entonces esto nos lleva a pensar en cómo nos hace pensar los profesores, cómo podemos reestructurarnos a los pensamientos o la escuela, el pensamiento, como decía Sócrates, la filosofía, el amor, como plantea Sócrates, Platón, Paulo Freire, por ejemplo, cómo planteamos la filosofía hacia los alumnos a través de cosas simples a partir de la de la develación, porque la filosofía nosotros tenemos que develar los conocimientos para que el alumno pueda aprender. Acá el asombro para que el alumno pueda entender, pueda aprender los nuevos conocimientos. Pero acá, como dice Jean Marchelain, la escuela se tiene que reestructurar, se tiene que reinventar. No solamente la escuela, hoy en día nos reinventamos todos, los profesores, los alumnos, las instituciones, en cómo nos modificamos con las tareas, las clases, no solamente por WhatsApp, por Meet, por Zoom, por correo. O como también nos reestructuramos algunos profesores, como salió en el diario hace unos meses, de cómo una profesora tuvo que llevarle los cuadernillos impresos a loma de burro para los alumnos que vivían lejos. Eso nos enseña que constantemente, todo el tiempo, nos estamos reestructurando, estamos aprendiendo nuevas formas de comunicación, pensar de cómo poder enseñar a los alumnos cómo crear un camino de tiza para enseñarles a los alumnos y poder ayudarlos, porque creamos una unión entre el conocimiento, el pensamiento, la realidad y cómo nosotros influimos en los alumnos para poder ayudarlos a pensar, que tengan un pensamiento crítico, razonable, ellos se piensan, porque hoy en día niños, adolescentes tienen esa dificultad para tener su propio pensamiento crítico, pero nosotros tratamos de enseñarles a través de cómo podemos filosofar, porque la filosofía es educación y la educación es filosofía, como dicen, y nosotros les enseñamos a los alumnos a cómo pensar, cómo razonar, para que ellos puedan desenvolverse en el mundo y cómo insertarse nuevamente, cómo pueden tener sus propios conocimientos y su propia identidad de lo que pueden ser o pueden llegar a ser en un futuro, gracias a nuestra ayuda como los impulsores para ellos mismos. Muy bien, Renzo. ¿Quién nos queda? ¿Quién falta de opinar? ¿Quién falta de poner en común? A ver, Agustina. Como decían mis compañeros,
Machelen marca esta etapa como una era en la que, como decía Renzo, es hora de reestructurar la escuela, reformular la forma de enseñar, ya que ahora estamos necesitando la tecnología, capaz que esto siga así por un tiempo más y tenemos que ver nuestro modo de enseñar como profesores y nuestro modo de adaptarnos a esa situación como alumnos. Inés Dussel marca que en esta etapa también se vive mucho la desigualdad por el tema de que no todos tenemos las mismas herramientas, ni estamos en el mismo contexto, ni en el mismo... o sea, que no todos tenemos las mismas herramientas, ni contamos con lo mismo para poder aprender. Quizás tenemos las ganas, o quizás el alumno quiere tomar una clase y demás, pero por tema de herramientas, ya sea computadora, internet y demás, no lo puede hacer. Y como el padre tomó un rol tan importante que es ser un profesor, ser un maestro para el alumno, como la tarea también decayó en ellos, y como no ya solo tienen la preocupación de, para muchos, en el que están sin trabajos, con problemas y demás, sino que también tuvieron que ponerse el peso al hombro de la escuela, de tratar de sacar adelante todo esto, llevando a cabo los conocimientos, haciendo las tareas y demás. Y quiero rescatar de La Rosa, que dice que quizás no todos estamos en un momento anímico igualitario, en donde estamos pasando todos momentos diferentes, y hay que saber también adaptarse y tener en cuenta eso a la hora de dar clases, y que el docente transmita al alumno que ese, no sé, por decirlo así, una seguridad, un apoyo extra, ya que cada uno está viviendo esta pandemia de una forma diferente en todo sentido, y es importante que no tan solo los profesores, sino también los padres y demás traten de sacar a flote este año para ver si el otro año seguimos de esta forma. Quizás no, ojalá que no, pero no sé, tratemos de llevar a cabo la escuela de una mejor forma, quizás. Cantemos juntos la mejor Para forma. ustedes ha sido posible. ¿Sí? Aportando lo que para ustedes ha sido... ¿Me escuchan? Sí. Mira, lo que dice Grisa, dice en un momento, cantemos juntos lo mejor que podamos. Y ella la ve que mudar la escuela a la casa no mejoraba, sino que empeoraba, y tiene que ver con todo este tema que está hablando la compañera, de que el padre ahora tiene que ser profesor, y que por ahí no tenía las herramientas, porque la paciencia o las estrategias lo tiene el docente y no lo tiene el padre. Igual que Sato de Machelen, que él dice en cuanto a los alumnos que defendían a la escuela, que los alumnos querían volver a la escuela. ¿Y por qué? Era porque ellos, por tener esa libertad de igualdad, es decir, yo acá en mi casa tengo que ser hijo, tengo que ayudar con la limpieza, tengo que estudiar, y no tengo tiempo de estar con mis amigos. En cambio, ese tiempo y ese espacio lejos de casa, a los alumnos también los ayudaba, porque son otras experiencias, son otras vivencias, y estando en casa no se puede tener. Y como usted dice, la comunicación por tecnología, la verdad es que no es comunicación. Ha generado un efecto paradojal. ¿Para ustedes ha sido positivo este año? ¿Han podido regularizar las materias, lo que se habían propuesto? Sí, la mayoría sí. La mayoría sí. Bien. En cuarto año, cuando en algún momento llegan, vuelven a ser alumnos de la Cátedra de Práctica 4, y si no, yo tengo en un segundo cuatrimestre una materia de cuarto. Si los vuelvo a ver dentro de un año, que es el caso de Jessica Ávila, que está abajo, y si los vuelvo a ver dentro de 2 años, en el 22, lo mismo. Que tengan un buen fin de año. Hemos tenido un año inmejorable, es decir, miremosle el lado positivo. Muchos desafíos.
muchos. Y por lo menos para mí satisfactorio, es decir, están aprobados, tienen aprobada filosofía, tienen aprobada práctica con creces, y han sido alumnos modelos porque me han servido no solamente para mi cátedra, para ejercer, sino que me han servido también para poder resolver las situaciones pedagógica, académica que tenía Agustín, que tenía Samuel. Bueno, para ustedes Sebastián es extraño porque él ha venido de otra institución, así que no me resta más que felicitarlos, han hecho el esfuerzo que ha sido necesario, y más aún todavía, más un día como hoy. Aquí hay 2 aire acondicionados para que esto funcione. No vayan a pensar que es la misma condición que está afuera, porque hoy es pésimo. Creo que se ha nublado y ese debe ser uno de los problemas de la gente que tiene conectividad a través de antena, porque está pésimo el día. Por el resto, que tengan una Navidad y que tengan un año, un fin de año, y esperemos que el próximo año nos traiga novedades, por lo menos que nos regrese a la realidad que conocíamos, y si no, algo que se le parezca, nosotros nos vamos a conformar. Después de haber estado ya un año en el aire, nos conformamos con que nos regrese algo que se parezca. Bien, ¿quieren decir algo más? Y si no, ya nos despedimos. Yo lo voy a dar a la grabación, ahí se va a cerrar, y luego les voy a pasar